Hola, bienvenidos, espero que estén muy bien. Si estás aquí es porque tenés Plutón en la tercera casa o en la casa 3 o tenés Plutón en Géminis. Así que vamos a seguir leyendo lo que la autora nos cuenta sobre este emplazamiento. Te animo a que si no viste el primer video de esta lista de reproducción que dice introducción sobre Plutón y Escorpio, que lo veas porque te va a servir para activar la energía de Plutón y quizás comprenderla también, ¿sí? Quizás, porque Plutón es muy complejo, pero te va a servir. Y también siempre para nosotros, ¿no? Para los buscadores que andamos ahí autoconociéndonos, porque si estás viendo este video, Plutón es quien te lleva a ver este video, ¿no? Plutón siempre quiere ir más profundo y saber más. Entonces, si vos tenés Plutón en la tercera casa o en Géminis, también tenés que ver el video donde tenés a Escorpio, donde en tu carta astral está Escorpio, es análogo a tener a Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón es el regente de Escorpio, ¿sí? Y también la casa en donde tenés a Plutón. Por ahí estás en este video porque tenés Plutón en Géminis, pero si lo tenés en la casa 7, también tendrías que ver el video que dice Plutón en casa 7, porque vas a sentir, o cuando lo veas, va a haber cierta afinidad, o sea, ese Plutón está tenido por esa energía, ¿sí? Así que vos haces ahí tu rompecabezas para autoconocerte un poquito más. Bueno, vamos a iniciar. Plutón en la tercera o Plutón en Géminis. Lo mismo que Urano o Neptuno en esta casa, cuando está en ella, Plutón se empeña en trascender los límites normales de la mente o del intelecto. La gente con este emplazamiento suele tener una mente profunda, incisiva y penetrante, capaz de llegar como un láser al corazón de cualquier asunto. Es posible que se interesen por la percepción extrasensorial o que deseen exponerse y hablar libremente de cosas que otros consideran tabú, como pueden ser la muerte y el sexo. Son mentalidades aptas para cualquier forma de investigación o de estudio profundo. Algunos de estos nativos podrían buscar el conocimiento por el poder y el dominio que otorga sobre los otros y sobre el medio. En ocasiones, de ellos nacen ideas que pueden tener un efecto transformador sobre la sociedad. Del reformador protestante Martín Lutero se dice que nació con Plutón en Libra en la casa 3. También Mary Baker Eddy, la fundadora de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, tenía Plutón en este emplazamiento. Mirá. Puede que tengan cierto poder con las palabras. William Butler Yeats, el poeta irlandés ganador del premio Nobel, que tenía una visión profundamente mística de la vida, había nacido con Plutón en la casa 3, rigiendo a Escorpio en la novena, la casa de la filosofía. El poeta Robert Browning, autor de tantos versos inmortales y famosos, también tiene a la casa tercera al perdurable Plutón. Sin embargo, la fuerza de Plutón puede ser usada igualmente de forma traicionera, y con frecuencia los que tienen este emplazamiento son famosos por su lengua afilada y por la aguda sensibilidad con que detectan las debilidades ajenas. Los estados de ánimos negativos pueden infiltrárseles hasta el punto de llegar a abrumarlos con ideas obsesivas, como si su propia mente los traicionase. Su pensamiento puede llegar a ser muy destructivo, hasta el punto de que a algunos de estos nativos les da miedo hablar, por temor de lo que pueden llegar a decir. Otros ocultan lo que sucede en su propio interior, temerosos de que abrirse y dejarse ver los vuelva demasiado vulnerables. La casa 3 abarca el medio familiar temprano y los años de crecimiento. De pequeños, todos tenemos dificultades para distinguir entre haber deseado algo y la creencia de que en realidad hemos hecho que sucediera. Por ejemplo, si un niñito se enfada con su hermana porque a ella le prestan más atención que a él, es probable que piense fugazmente que le gustaría que ella se muriese. Digamos que al día siguiente la hermanita se cae de un árbol y se rompe una pierna. Podría ser que el niño en cuestión equipararse el deseo negativo que había tenido con el accidente y por consiguiente creyera que sus malos pensamientos habían sido la causa
de que sucediera. Claro, esto es algo muy plutoniano, ¿no? Plutón está muy asociado con la intensidad emocional, ¿no? Y en la casa 3 o en Géminis, cuando vos combinás el sentir con la emoción, ¿qué es lo que pasa? Creamos, porque nosotros creamos en base a lo que sentimos y a lo que pensamos. Entonces, lo que está diciendo la autora para mí con este ejemplo es que ustedes a lo largo de su vida o ahora, ¿no? Les puede pasar esto, ¿no? Como que piensan en algo o desean algo o inconscientemente quizá lo están deseando y luego eso se manifiesta, ¿no? Y no es lo mismo que te pase esto de niño, como está contando en el ejemplo, ¿no? Que uno piense, ay, quiero que mi hermano se muera. Que no lo estás diciendo en serio, pero que esa energía, ¿sí? De Plutón pudo haber hecho que se manifieste en la realidad, ¿ok? Porque justamente ese es el poder de Plutón, o sea, el poder de transformarse a uno mismo y esto de la muerte asociada a Plutón y la liberación de la energía. O sea, tienen que ser conscientes de que son muy poderosos mentalmente. O sea, yo puedo usar este emplazamiento para manifestar mi realidad soñada, deseada, o puedo usar este emplazamiento para hacer el mal o destruir, ¿no? Eso es lo que estoy contando con este ejemplo. A ver, al asumir total o parcialmente la culpa del suceso, se sentiría culpable y tendría miedo de que lo descubrieran y castigaran por su mala acción. A medida que nos hacemos mayores, nos damos cuenta de que no somos tan omnipotentes, pero es probable que quienes tengan a Plutón en la casa 3 sigan cargando con miedos y culpas referentes al poder de sus pensamientos y a las cosas malas que hicieron o hacen suceder en torno a ellos. Claro, es lo que les comentaba. El actor Peter Fonda nació con Leo en la tercera casa. Lois Roden, en The American Book of Charts, relata que cuando tenía 10 años su madre se suicidó. Poco después, el niño se disparó un tiro en el estómago, a raíz de lo cual recibió atención psiquiátrica a los 11 años. Todo esto es muy plutoniano, y es posible que Peter estuviera tratando de castigarse por alguna culpa que pudiera albergar relativa a la muerte de su madre. Puede ser que este tipo de pecados secretos atormenten a un niño o a un adolescente con Plutón en la tercera casa, y que él o ella le aterre la idea de contárselo a alguien. Y allí donde hay vergüenza y culpa, la cólera y la furia no andan lejos. Evidentemente, los padres de niños que tengan este emplazamiento deben tratar de crear un medio donde el niño se sienta seguro y pueda hablar de lo que está pasando en su mente, en vez de dejar que sus pensamientos y sentimientos sigan durante mucho tiempo envenenándolos secretamente. ¡Wow, qué fuerte! Bueno, yo es la primera vez que leo esto, se los estoy relatando a ustedes y no lo había leído, porque está bueno así como innovarme y en este momento tener también insight o entendimientos, ¿no? Y miren qué importante si tenemos hijos con este emplazamiento o si vos lo tenés, es fundamental hacer algún proceso terapéutico o tener un terapeuta, un psicólogo o alguien o un espacio en donde vos puedas hablar, porque los pensamientos se liberan a través de las palabras también. Y cuando yo hablo, la voz es vibración y también al escucharme, yo puedo tomar conciencia de aquellas cosas mentales que me estoy diciendo o de cuál es mi diálogo interno en realidad. Porque cuando estoy con otros o cuando hablo con otros, si estoy en grupo y vos tenés este emplazamiento, probablemente no... Si no tenés una conexión emocional con las personas, no te abras de manera profunda. Ahora, quizás de uno a uno,
yendo conscientemente a un trabajo terapéutico con una persona, con un psicólogo o con un terapeuta holístico, sí puedas animarte, porque esa es la idea, ¿no? De que puedas poner en palabras esa oscuridad o esos pensamientos que te atormentan, porque claro, esto al no hablarlo y al no contarlo, es como los egregores que se generan, ¿no? Yo tengo un pensamiento de manera fija y constante, y sobre todo en el signo en que esté esto, ¿no? Porque por ahí tenés a Plutón en la casa 3, pero lo tenés en Escorpio. O sea, el nivel de fijeza, o en Tauro, de los pensamientos pueden calar muy hondo, muy profundo, ¿no? Y pueden quedar este tipo de ser atormentados, ¿no? Por sus propios pensamientos, y en realidad Plutón lo que hace en un mal uso de la energía es autodestruirse a uno mismo, ¿sí? ¿A dónde me quedé? Aquí. A quienes tienen este emplazamiento puede haberles parecido que el medio donde crecieron era amenazador o no les daba suficiente apoyo. Y eso pudo dejarles la impresión de que tienen que estar continuamente en guardia enfrente de los otros. Claro, es lo que les decía recién. No será fácil que olviden un agravio y puedan guardar resentimientos durante mucho tiempo. La relación con los hermanos suele ser compleja y estar teñida de elementos ocultos de sexualidad, competición e intriga. Con frecuencia, este emplazamiento indica dificultades con los vecinos y problemas de escolarización temprana. Para algunos de estos niños, el que lo envíen internos a un colegio representa una auténtica conmoción y lo viven como una especie de destierro o castigo por alguna transgresión imaginaria. Incluso los viajes cortos pueden ser torturantes. Suelen ser personas que cuando llegan a casa de un amigo para pasar un fin de semana tranquilo en el campo, se encuentran con que se han metido en la trama de una novela de Agatha Christie. Claro, está queriendo decir que en realidad piensan que van a ir a pasar una experiencia amena, pero en realidad se van a meter al inframundo a vivir cosas tormentosas. Los nativos que tienen a Plutón en la casa 3 son poderosos en el plano mental, y si mantienen determinada actitud hacia otra persona son capaces de encasillarla hasta el punto que la otra o el otro termine inevitablemente por asumir la proyección. Por consiguiente, si quieren que el comportamiento de alguien cambie, podrían tratar primero de alterar el contexto en que ellos mismos ven a esa persona. Es un hecho básico de la vida que la atención es vehículo de energía. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, Plutón es fuerte, pero aquí creo que el poder de Plutón en la mente puede hacer estragos, ¿no? O sea, vos tenés que saber igual que vos podés hacer estragos para bien o para mal en tu vida, ¿no? Pero ¿saben qué? Les voy a contar un ejemplo que se me vino mientras estaba leyendo esto. No un ejemplo, ¿no? Sino me llevó a me mostraban una experiencia, ¿no? Veía una experiencia de una amiga que tuve cuando era joven en un trabajo, y ella fue violada por su hermano en la adolescencia y tuvo un hijo de esa violación. Esto pasaba en su casa con sus dos padres, y me acuerdo que cuando ella me contó este relato, bueno, yo me quedé impactada, ¿verdad? Pero lo primero que yo le pregunté era, ¿y tu papá saben? Y ella me miró fijo a los ojos, me acuerdo, y me dijo, mis papás saben, pero no lo hablan porque no se animan a hablarlo. Y creo que su respuesta me impactó más aún, ¿no? Y esto puede perfectamente una persona que tiene Plutón en Escorpio o en Géminis. Tanto o sea, se puede ver de múltiples formas, ¿no? Porque podría ser que, siempre hablando de esto en contexto astrológico, ¿verdad? Podría ser que ella, inconscientemente, puede ser que ella tenga el emplazamiento y que ella inconscientemente tenía deseos sexuales para con su hermano, ¿sí? Y termina sucediéndole por proyección que el hermano la viole, ¿sí? O también puede ser que el hermano tenga este emplazamiento
y que se dé esta situación plutoniana, ¿sí? De incesto y además de una violación a tu propia hermana en la casa, en el hogar donde ambos nacieron, ¿no? Y que además de esa violación se geste una vida. Es muy plutoniano, porque imaginen esa mujer que tiene un hijo, que da vida a un hijo de esa violación, ¿no? Es un contacto profundo con la muerte y con la vida, porque una experiencia que la destrozó, que la marcó de por vida, o que le causó un dolor profundo, también le cambió la vida. Y les quería compartir, porque cuando leía se me venía como ese ejemplo, ¿no? De este emplazamiento. Siempre Plutón a mí me sigue cuando a medida que voy leyendo y sigo estudiando, me conmueve muchísimo cómo se puede manifestar la energía de Plutón. Es tan poderosa y parte de lo que hago esto también es para eso, ¿no? Para llevar conciencia, para que cada uno de nosotros llevemos conciencia a nuestro Plutón y podamos usar la energía para nuestro mayor y más alto bien, para elevar la frecuencia de Plutón. Porque todo esto, o sea, este ejemplo que yo te acabo de contar, que ya sé, es extremo, pero esto pasa más de lo que nosotros creemos incluso. Si pudiéramos hacer consciente las energías inconscientes que nos dominan, y podríamos hacer ese labor de sombra, en vez de proyectar nuestro Plutón o de usarlo en un nivel muy bajo y destructivo, podríamos empezar a elevar esa frecuencia y hacer un trabajo personal para justamente usar a Plutón, a tu Plutón, a mi Plutón, a los Plutones de todos, para empoderarnos y usar esa energía para crear en vez de destruir. Porque la otra polaridad de Plutón, que tiene que ver con la destrucción, es la regeneración. Y que tiene que ver, en vez de destruir y dar muerte, sería que la situación cambie y se regenere y se ilumine, y que tiene que ver con el ciclo de muerte, vida y muerte, de Clarissa Pinkola Estés. Así que, bueno, me encantó compartir esto con ustedes y me encantará saber que me cuenten si tienen este emplazamiento, cómo lo vivieron en su infancia, sobre todo, porque también este emplazamiento, como cuenta la autora, puede traer conflictos en mi medio ambiente cercano y en el colegio, seguramente con los niños, o sea, seguramente tu infancia no habrá sido fácil en términos de comunicación o de interacción con los otros. Y también creo que lo más aterrador de este emplazamiento es en esa etapa de que somos niños y adolescencia, donde si no estamos sostenidos emocionalmente, este emplazamiento puede ser tremendo, porque en esos momentos donde más nos sentimos solos, o en la adolescencia, por ejemplo, que nos estamos como conociendo y descubriendo, no sabemos quién somos, que estamos como en una crisis existencial, ¿no?, de la vida, y tener este emplazamiento y no haber tenido, ¿no?, el acompañamiento de una familia, de una madre, un padre, un referente, alguien en quien poder apoyarte, pudo haber sido muy solitario, ¿no?, o incluso muy autodestructivo, y pudo haberlo llevado como a dinámicas plutonianas. Así que, bueno, cuéntenme porque a mí me sirve, soy una apasionada del estudio de la astrología y me encantará leerlos y que me cuenten cómo lo han vivido ustedes y cómo lo viven hoy, ¿no? Quizás de adulto o de joven, como quieras. No sé qué edad tenés, pero me encantará que me cuentes y bueno, y leerte. Te mando un beso grande, que estés muy bien y recordá que vos podés cambiar tu vida y tu realidad si vos así lo elegís y te lo propones. Te mando un beso. Chao.